Saludos, Dios le bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida a nuestro diplomado en Cristología y en esta ocasión estaremos hablando sobre el tema Jesucristo, el Hijo de Dios y el primogénito del Padre. Este diplomado se publica todos los martes en nuestra página de YouTube. En cada video que es publicado, al pie del video están las preguntas de evaluación y todos aquellos que deseen participar de este interesantísimo diplomado en Cristología simplemente pueden accesar a nuestra página de YouTube, contestar las evaluaciones y enviarla a nuestro correo electrónico. Este diplomado es completamente gratis. Comenzó en el mes de octubre, va a continuar hasta el mes de diciembre y estos 3 meses estaremos transmitiendo acerca de diferentes temas de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el tema número 5, titulado Jesucristo, el Hijo de Dios y el primogénito del Padre. El texto básico se encuentra en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, que nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El tema gira, esta lección gira, Cristo es introducido al mundo como el primogénito de Dios en sentido único y especial, por lo cual participa de la misma naturaleza que el Padre en todos los sentidos. En Mateo 16, versículo 16, encontramos que Jesús le pregunta a sus discípulos, sus seguidores íntimos, acerca de qué pensaban los hombres que era el Hijo del Hombre. En esa ocasión, los discípulos barajaron algunas alternativas que la gente decía acerca de él, opiniones populares que en esa época aparecieron acerca de Jesucristo, que tú eres Juan el Bautista, que eres un profeta, etcétera, etcétera. Sin embargo, Jesús le interesó indagar aún más profundo y saber qué pensaban sus discípulos íntimos acerca de quién era él. Y efectivamente, este sigue siendo un tema controversial a lo largo de todos los tiempos. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Para los judíos, el Mesías era un descendiente del rey David, que básicamente viene para cumplir 3 propósitos según los rabinos. Primero, restaurar el reino de Dios, restaurar el reino de David en la tierra. Segundo, establecer la paz en Jerusalén. Y tercero, reconstruir el templo de Jerusalén. Observan al Mesías como un líder político y consideraban que Cristo no cumplió las expectativas que ellos estaban esperando. En el islamismo, en cambio, Cristo es tenido solamente como un gran profeta, pero en otras religiones del mundo, como es el budismo, religiones brahmánicas, etcétera, Cristo es completamente rechazado y no figura en las deidades de estas religiones. El mundo contemporáneo, bajo las corrientes evolucionistas, se torna incrédulo a las declaraciones de Pedro cuando Jesús preguntó: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy se cumplen las escrituras del Salmo 2, versículos 3 y 4, que nos dice: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá de ellos, y el Señor se burlará de todos ellos. Efectivamente, el mundo contemporáneo rechaza al Señor Jesucristo como Hijo de Dios y como primogénito del Padre. Más sin embargo, nosotros los cristianos que tenemos un acercamiento íntimo con el Señor Jesucristo, tenemos que confesar, igual que Pedro lo testificó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no solamente confesarlo, sino también demostrarlo a través de pruebas bíblicas que sean contundentes y que fortalezcan nuestra fe y fortalezcan a todos los creyentes. En este estudio, por lo tanto, analizaremos las pruebas bíblicas de Cristo como Hijo de Dios y de Cristo como primogénito Hijo del Padre. ¿Qué significan ambas expresiones? Veremos su contexto histórico, su contexto bíblico y analizaremos el testimonio de Dios respecto de nuestro Señor Jesucristo, el cual está en la Sagrada Escritura. La primera parte es Jesucristo como Hijo de Dios.
¿Qué dicen las Escrituras? En Juan capítulo 10, verso 24 al 30 y 33, los judíos llenos de duda y de incredulidad, como se encuentra el mundo hoy en día, se acercan a Jesús con una gran inquietud. Dice el texto de esta manera: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué le respondió Jesús? Jesús simplemente les dijo en esta ocasión: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Luego él expresa: yo y el Padre uno somos, en el verso 30. ¿Cómo reaccionaron los judíos de la época de Cristo a esta expresión que Jesucristo realizó? Leamos el versículo 31 y nos dice que entonces los judíos volvieron y tomaron piedras para apedrearle. Y Jesús simplemente le contestó: amén. ¿Por cuáles de mis buenos hechos tú me están apedreando? ¿Queréis matarme? ¿Qué dijo Jesús que fue tan terrible que los judíos entendieron, amén, que era digno de muerte? ¿Qué declaró Jesús? Jesús declaró en ese momento que él era el Hijo de Dios. En hebreo la palabra hijo significa ben, que tiene un sentido mucho más amplio que en español. En primer lugar, se usa hijo para señalar los hijos biológicos directos nacidos de una pareja. Por ejemplo, como dice la Biblia en Mateo 4:21, Jacobo, hijo de Zebedeo, o Jacobo ben Zebedeo. E indica el progenitor de esa persona, es decir, quién lo engendró. Segundo, se usa hijo para señalar un antepasado notable, famoso en la línea genealógica de una persona, es decir, un ancestro lejano que fue bien famoso, como comienza el Evangelio de San Mateo diciendo: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No era descendiente directo, pero era un ancestro lejano del Señor Jesucristo que venía de esa misma línea genealógica. Tercero, se usa la palabra hijo para referirse a los miembros de un grupo en particular o gremio. En este caso, la palabra hijo se usa de manera simbólica. Por ejemplo, los hijos de los profetas que encontramos en Primera Reyes 20:35 y los hijos de los cantores que Nehemías 12:28 habla de ellos. En cuarto lugar, se usa la palabra hijo para señalar a los habitantes de una ciudad. Por ejemplo, los hijos de Sión, que se encuentran en Joel capítulo 2 versículos 23, también en forma simbólica. Quinto, se usa la palabra hijo para resaltar las cualidades de una persona. Por ejemplo, en Lucas 10:6 le llaman hijos de paz a las personas que promueven la paz, y también en 2 Tesalonicenses 2:3 el apóstol Pablo a aquellos que están en perdición les llama hijos de la perdición, etcétera. No obstante, tenemos que señalar que la palabra hijo es hijo de David, por ejemplo, es un título mesiánico que se le da al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿De cuál de esta forma Jesús afirmó que era el Hijo de Dios? Los judíos aceptaban la forma simbólica para llamar hijo, ya sea que fuese hijo de los profetas, o hijo de Sión, o hijo de paz, etcétera. También hijo de Jerusalén, que son formas simbólicas, y aún aceptaban que Cristo fuese hijo de David e hijo de Abraham, pero no aceptaban bajo ninguna circunstancia que Cristo se llamara a sí mismo hijo de Dios en sentido único y especial, es decir, como si Dios fuese su progenitor, como si Dios fuese su pariente directo. Eso no lo aceptaban los judíos. Y por lo tanto los judíos entendieron que Cristo estaba blasfemando porque se hacía pasar como si él fuese Dios. ¿Cuáles son las bases bíblicas de Cristo como Hijo de Dios? Lucas inicia su evangelio con el anuncio del ángel Gabriel sobre el nacimiento de Cristo a una doncella de Nazaret llamada María. Y efectivamente en Lucas capítulo 1, versos 31 y 33 podemos leer: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa el Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y reinará, y su reino no tendría fin.
María le pregunta al ángel cómo sucedería esto, es decir, de qué modo el Hijo de Dios vendría a este mundo. Lógicamente que muchas veces nosotros tomamos este texto para decir de qué modo físico, biológico, Cristo vendría al mundo, en el sentido de que ella no estaba casada, no conocía varón. ¿De qué forma vendría al mundo? Y efectivamente ya el profeta Isaías nos había hablado de la forma en que el Hijo de Dios vendría a este mundo. Recordemos a Isaías 7:14 que nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este cumplimiento, según Mateo 1:23, y el anuncio que el ángel le da a su esposo José, esto es para que se cumpla esta profecía de Isaías 7:14 en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la Virgen María, como lo dice en las Escrituras. El ángel que está hablando con María, anunciando el nacimiento de su hijo, el Hijo de Dios, le explica de qué forma el Hijo de Dios vendría a este mundo. Y está en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Literalmente significa que Cristo fue engendrado por Dios, que su nacimiento no intervino varón. Es decir, su nacimiento fue por obra y gracia del Espíritu Santo. En tal sentido, Hijo de Dios significa que Cristo fue engendrado por el Padre, como lo declara el Salmo 2, versículo 7. Yo publicaré mi decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El autor de Hebreos señala que esta declaración del Salmo 2, versículo 7, indudablemente se refieren al Señor Jesucristo y no al rey David. Lo declara en Hebreos 1:5, por lo cual dice, cuando introduce el Padre al Hijo sobre la tierra y nos dice: adórenle todos los ángeles de Dios. El credo de Nicea del 3025, juntamente con el credo de Constantinopla, del 381, pone fin a la discusión sobre el Cristo, declarando, como dicen las Escrituras, que Cristo es la segunda persona de la deidad y no un ser creado, sino un ser engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Por lo tanto, este credo, el credo de Nicea, comienza afirmando: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre, consustancial con el Padre, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones teológicas de Cristo como Hijo de Dios? Primero, al ser un ser engendrado por el Padre, nos habla de la preexistencia de Cristo. Si fue engendrado por el Padre desde los más remotos tiempos, desde antes del comienzo de todos los siglos, como dice el credo de Nicea, entonces, por lo tanto, tenemos que referirnos a la preexistencia de Cristo. Hay pruebas bíblicas de que Cristo tuvo una preexistencia y no que comenzó su existencia a partir de su nacimiento biológico a través de María. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, nos dice: en el principio era el verbo es Cristo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, lo mismo que leemos en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, se refiere a un pasado remoto, a un pasado lejano que no puede ser contabilizado por el hombre, cuando aún el tiempo ni nada existía excepto Dios. En Juan 1, capítulo 15 y 6, dice Juan dio testimonios de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí, porque era primero que yo. Eso declaró Juan. Pero también en Juan 8:58 Jesús expresó: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea, yo soy mucho más viejo, mucho antes que el padre Abraham.
Y en Juan 17:2, Cristo vuelve otra vez y declara, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Mucho antes que el mundo existiera, desde la eternidad, Cristo es engendrado en el Padre y existe en el Padre y por lo tanto participa de la misma esencia que el Padre. En Colosenses 1:17 dice las Escrituras, y Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En segundo lugar, ser engendrado por Dios o hijo de Dios significa que es igual al Padre, que es consustancial con el Padre. Hebreo 13:7 nos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principios de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Esto es hablando el Señor Jesucristo. El versículo 8 también continúa diciendo y afirma, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y por lo tanto Él es eterno igual que el Padre. Apocalipsis 22:13, hablando de Cristo, dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el postrero, el principio y el fin, porque todas las cosas en Él subsisten. Él es simplemente eterno. ¿Qué significa que Cristo es el Hijo de Dios? En tercer lugar, significa que participa de la misma esencia que el Padre. Y por eso Cristo en Juan 10:30 declaró, yo y el Padre uno somos. En Hebreo 1:3 dice el autor de esta carta, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma en sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en Colosenses 1:15 vuelve otra vez y declara el apóstol Pablo, Él es la imagen del Dios invisible. En cuarto lugar, significa que ser engendrado por Dios es que estuvo en la creación de Dios, que participó de todo el acto creador desde el principio. Así como Juan 1:1 comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recordemos a Génesis 1:1 que inicia de la misma forma, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por lo tanto, en ese principio ya el verbo existía y el verbo estaba con Dios y el verbo estaba creando todas las cosas. Como Juan 1:3 lo explica aún más, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. Por lo tanto, Él es el creador de todas las cosas. El testimonio de las Escrituras de que Jesús es el Hijo de Dios es un testimonio contundente. Por lo tanto, los profetas testificaron de Cristo que era el Hijo de Dios, comenzando con Isaías capítulo 9, versículo 6, cuando dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y por lo tanto, ya Isaías contemplaba de forma magistral el nacimiento de ese niño Dios. Los ángeles, como ya lo hemos comentado, también testificaron acerca de Cristo, de que era el Hijo de Dios. El ángel Gabriel, cuando anunció su nacimiento a su madre María, habló en tal sentido. En Lucas 1:32 leemos que dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El apóstol Juan da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. En el versículo 14 de Juan 1, leemos que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En 1 Juan 5:7, que es el mismo autor, declara, porque son tres los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, Cristo también testificó acerca de sí mismo y declaró que Él era el Hijo de Dios. En Juan 14:9, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Testificó más de 50 veces en los evangelios a lo largo de todo su ministerio de que el Padre y Él tenían una relación íntima y por lo tanto debemos creer a ese testimonio. Pero un testimonio que está por encima de todo es el testimonio de Dios Padre.
Primeramente en el bautismo en el río Jordán, en Mateo 3:17, escuchamos que dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y segundo, escuchamos otra vez las palabras del Padre en el monte de la transfiguración. Se encuentran en Mateo 17:5, el cual nos dice: pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, una nube de gloria los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Con respecto a las dos naturalezas de Cristo, el niño Dios que anuncia Isaías capítulo 9, verso 6, amén, y el niño hombre que anuncia Isaías en el capítulo 7, verso 14, que nacería de una mujer, de una virgen, por tanto sería hombre, y también nos dice que sería simiente de Isaías, Isaías 11:1, y también nos habla que es el siervo de Jehová, Isaías 42 e Isaías 53. Por lo tanto, este niño Dios que iba a nacer tenía en sí dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Y en torno a su nacimiento virginal, a su concepción por obra y gracia del Espíritu Santo, y en torno a la forma que Dios lo introduce a este mundo a través de una virgen, se han levantado grandes discusiones teológicas con respecto a la naturaleza de Cristo. El tema se centra en la unión hipostática, es decir, cómo se unen estas dos naturalezas en esencia o en sustancia, la naturaleza divina y la naturaleza humana. ¿Acaso siendo Cristo humano, la naturaleza humana absorbe la divina y simplemente Él es un mero hombre? ¿O acaso la naturaleza divina es tan poderosa que absorbe la humana y Cristo, mientras estuvo en la tierra, era Dios completamente y no humano? ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esta unión que se denomina la unión hipostática de Cristo? Es decir, la unión de las dos naturalezas en la hipóstasis, es decir, en la esencia o en la sustancia de ambas naturalezas. Como dijimos, se han levantado varias posiciones, amén, muchas de las cuales fueron entendidas que no correspondían a la verdad y fueron declaradas como herejía y no fueron admitidas en la iglesia, como tampoco son admitidas en la iglesia en la actualidad. La primera de ellas son los apolinaristas, que afirman que el verbo ocupó el lugar del alma humana y por lo tanto Cristo no era 100% un ser humano, porque el verbo, amén, porque no tenía alma humana. Luego aparecen los docetas de origen gnóstico que consideran que la materia por esencia, por naturaleza es mala, es corrupta y por lo tanto Dios no podía tener ningún tipo de contaminación con la materia, y afirmaron que Cristo vino con un cuerpo aparente, que vino simplemente en apariencia humana, pero que realmente el cuerpo de Cristo no era humano. Luego se levantaron los evionistas que afirmaron que Jesús era un hombre normal, negaban su nacimiento original y que fue investido por el poder de lo alto en el bautismo, y es en el bautismo que es declarado como hijo de Dios. Es decir, y otros afirman aún más allá que Cristo es un ser humano, que Jesús, es un ser humano normal y Cristo es el Espíritu de Dios que desciende sobre él en el bautismo. Lógicamente que la posición evionista no es sostenida por la palabra de Dios. Y hasta ahora tenemos tres posiciones que han sido rechazadas por la iglesia a lo largo de la historia. Pero sin embargo hay más todavía. Se levantan los adopcionistas que afirman que Jesús era un hombre normal como cualquier hombre en su nacimiento y en su vida, pero sin embargo en un momento determinado de su vida o de su nacimiento o de su ministerio fue adoptado como hijo de Dios. Los arrianistas, por ejemplo, afirman que Cristo es la primera criatura del Padre y por lo tanto no es igual a Dios, que simplemente es un ser inferior a Dios creado por el Padre, que sobre este tema es que se centra el estudio de este estudio que estamos impartiendo, que Cristo es engendrado, no un ser creado. Se levantan finalmente tres últimas posiciones que también no corresponden con la verdad,
que niegan de una u otra forma, ya sea la humanidad o ya sea la naturaleza divina de Cristo. Y está el monofisismo, que declara que Cristo hay una sola persona, una sola naturaleza, que es la naturaleza divina. El monoteísmo habla de dos naturalezas, la divina y la humana, pero una sola voluntad. Por lo tanto, en Cristo ni era 100% humano ni era 100% Dios, porque estaba mezclado. Y finalmente se le levanta el miafisismo. Y el miafisismo afirma que en Cristo hay una sola naturaleza, la divina y la humana, juntas, que se mezclan, amén, se amalgaman hasta formar una sola. Y por lo tanto, Cristo no era ni humano ni divino, sino una mezcla de ambas naturalezas. Tremenda polémica teológica con 8 posiciones distintas se ha levantado a lo largo de la historia acerca de la naturaleza de Cristo, y nosotros tenemos que indagar qué es lo que dice la palabra de Dios. Una última, los nestorianos, que declaran que en Cristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, que están completamente separadas, es decir, dos hipóstasis. Y según un nestoriano, entonces en Cristo habían dos voces, uno que le decía a esto y otro que le decía no lo haga, y pues prácticamente es como si fuese una persona con personalidad múltiple o un bipolar, por así decirlo. Esta es la posición de los nestorianos. ¿Cuál es la verdad bíblica? ¿Cuál es la verdad teológica acerca de la persona de Cristo? Ya vimos que Cristo es Dios. Ya vimos que la naturaleza humana y la divina se mezclan, están en Cristo Jesús en una sola persona. Pero ¿de qué forma se manifiestan en Cristo estas dos naturalezas? Y vamos para eso a contemplar lo que afirma el Credo de Calcedonia del año 451, el cual establece lo siguiente. Dicen: confesamos a un uno y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo, perfecto en deidad, perfecto en humanidad, verdadero Dios y verdadero cuerpo y alma racional, coesencial con el Padre de acuerdo a la deidad y coesencial con nosotros de acuerdo a la humanidad. Y el Credo de Calcedonia continúa diciendo: uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas, inconfundible, intransferible, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de la naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de las dos naturalezas concurrentes en la persona de Jesucristo. Una hipóstasis, no partida, no dividida en dos personas, sino uno y el mismo Hijo, unigénito Dios, la palabra, el Verbo, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta siempre ha sido la posición oficial de la Iglesia, que Cristo es 100% humano y 100% divino. Amén. Y que ambas naturalezas se encuentran presentes en la persona de nuestro Señor Jesucristo. También en esa discusión teológica, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 5 y 7, nos habla de qué forma el Verbo, siendo Dios, vino a hacerse hombre. Y esto se habla de la humillación y la kenopsis de Cristo. La humillación es como se humilló hasta lo sumo, y la kenopsis del verbo contraer, es decir, cómo se contrajo Dios para hacerse humano. Y el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 y 7 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, amén, no estimó ser igual a Dios como cosas a que aferrarse. Y el verso 7 declara: sino que se despojó a sí mismo. Y la palabra despojarse es kenoxen, o sea, se vació, se despojó a sí mismo, amén, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como Dios dejó su gloria que tenía con el Padre en el principio y vino a este mundo. Estas dos naturalezas nos hablan de que Cristo, dejando su gloria, vino y se despojó de esa gloria que tuvo en el principio
y se hizo semejante a los hombres. Y esto le dicen kenopsis, de ekenoxen, o humillación, contracción de Dios, pero no limitó su naturaleza, amén, su naturaleza divina. Y por eso, por lo tanto, este nacimiento virginal de Cristo no solamente me está hablando, amén, de la unión hipostática de Cristo, de la unión de las dos naturalezas, de la divina y la humana, de cómo se efectúa en Cristo Jesús, pero también me habla de la kenopsis, es decir, la forma en que ese verbo vino y se hizo carne, que ya todos sabemos de qué forma se efectúa eso, como lo dijo el profeta Isaías en el capítulo 7, verso 14, que nacería de una virgen, y como lo ofreció también las declaraciones el ángel Gabriel, que dijo: he aquí, el Espíritu de Santo te cubrirá con su sombra, y por lo tanto el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y este fue el medio de que aquel ser grandioso, aquel ser que está con el Padre, vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y como declaró Juan en el capítulo 1, verso 14, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de poder, lleno de gracia y de verdad. Y esa fue la forma. Viendo a Cristo como Hijo de Dios, que manifestó, declaró ser Hijo de Dios, y también probó que era el Hijo de Dios a través de los milagros que realizaba, a través del conocimiento que tenía, a través de la inteligencia que tenía, a través del poder que tenía sobre la naturaleza, como lo hace el Evangelio según San Juan, que simplemente presentó 8 milagros de Cristo, demostrando que Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, y que tiene autoridad sobre cualquier cosa sobre la tierra que ningún ser humano jamás podía tener. La capacidad de transformar la materia al convertir el agua en vino, la capacidad de sanar a un hombre que estaba ciego de nacimiento, o la capacidad de sanar a otro hombre que estaba inválido hacía 38 años de edad. Y siguen los milagros acumulándose hasta llegar, por ejemplo, a la capacidad o el poder que tenía de reprender los vientos y la mar, de expulsar fuera demonios y que esto se sujetasen en su nombre. Y finaliza aún sobre su autoridad sobre la muerte, cuando le dice a Lázaro: Lázaro, sal fuera, y Lázaro se levanta de la muerte. Y no solamente Lázaro, sino que aparecen varios milagros de resurrección física que Cristo realizó, demostrando por evidencia de que Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, tal como lo declaran las Escrituras. Por lo tanto, hay que ver otro concepto más acerca de Cristo, y es que también lo mismo que dijo el ángel Gabriel, lo mismo que dice el Evangelio de Juan, que le llama el primogénito del Padre. ¿Qué significa la palabra primogénito? El término primogénito, amén, que aparece en Génesis 27, 29, cuando dice Esaú a Jacob su padre: yo soy Esaú tu primogénito, proviene del hebreo Bekor, que significa el mayor, el primero, el primogénito, el jefe. Por primogenitura significa el jefe, que se traduce en griego protokokos, amén, como en hebreo 1:6, donde dice que al introducir su primogénito al mundo, Dios dice: adórenle todos los ángeles de la tierra. Por lo tanto, primogénito ante todo se refiere a un derecho por nacimiento, que se suele designar con el nombre de primogenitura a tal derecho. En la Biblia y en los pueblos antiguos se daban gran importancia al nacimiento del primer hijo varón, nacido del matrimonio, y por lo tanto se le declara como el primogénito. Este es el hijo, representa el comienzo del vigor del hombre, según dice Génesis 49:3. Este hijo representa que aquel que abre la matriz, según Éxodo 13:2 y Número 18:15. Y este hijo pertenecía a Dios según la ley, amén, de Moisés, que la vemos en Éxodo 13:2 y en Deuteronomio 18:15 a 17, de tal forma que este niño es santo de Dios,
y por lo tanto es consagrado al Señor y se requiere una ofrenda especial cuando es presentado en el templo porque es el primogénito de ese matrimonio. Las costumbres antiguas daban grandes derechos y privilegios al primogénito. Entre ellos vamos a señalar los siguientes privilegios. Número 1, la jefatura de la familia, de la tribu o el clan. Así lo vemos en los primeros 300 años de la historia del pueblo hebreo. Denominaba la época patriarcal. Cada patriarca era un primogénito y cada patriarca tenía la dirección y la autoridad sobre toda la familia, es decir, era el jefe de familia. Así vemos a Abraham, de Abraham, Isaac, Jacob, amén. Y de esa forma sucesiva vemos estos patriarcas. Jacob tuvo 12 hijos y esos 12 hijos se convirtieron a su vez en 12 patriarcas o 12 tribus de la tribu de Israel. Y así se forma el pueblo de Israel en una base del sistema patriarcal. Luego, la herencia de todos los bienes de la familia quedaba a cargo del primogénito. Toda la tierra, toda la fortuna de la familia era heredada no por todos los hijos, sino por un solo hijo. Es decir, el primer hijo varón nacido del matrimonio. De esta forma se evitaba que la fortuna de la familia se dividiera, sino que permaneciera íntegra y que se vaya acrecentando de una generación a otra. Esto evitaba, por lo tanto, que la familia se empobreciera, pero traía como consecuencia de que los demás hijos o los secundones, amén, o los tercerones, amén, no tenía absolutamente nada. Y cuando el sistema, amén, de la primogenitura se extendió en la Edad Media y aún después de la Edad Media, en la Edad Moderna, existía el sistema de primogenitura, vimos, por ejemplo, que en España y en otros países del mundo que tenían este sistema, a los demás hijos se le colocaba, por ejemplo, en el ejército para que tuviesen una carrera militar y tuviesen de esa forma una herencia, o se le compraba un puesto en la Iglesia Católica, que esto se llama simonía, la compra de los principales puestos de la Iglesia Católica a fin de que ellos tuviesen alguna tierra que les sirviese de patrimonio al momento de ellos morir. Pero cuando hablamos de primogenitura, también hablamos que los primeros jefes de familia del pueblo judío fueron también, amén, estos patriarcas, que cuando pasa al sistema griego y al sistema romano, se le llaman pater family. La primogenitura, por lo tanto, también otorgaba un derecho real. Durante la monarquía, la primogenitura otorgaba el derecho al trono de David. Y en efecto, 20 monarcas que ocuparon el trono de David en Jerusalén, todos fueron descendientes y todos fueron primogénitos, amén, de su padre, y por lo tanto este era un derecho real que se tenía en la descendencia del rey David. No es de extraño en las escrituras la lucha de Jacob y Esaú por la primogenitura, que vemos en el libro de Génesis, por una herencia de la primogenitura, la cual era inmensurable en 3 sentidos. Primero, el primogénito recibía toda la herencia y toda la fortuna de la familia. Segundo, se le otorgaba la jefatura de la familia. Y tercero, el primogénito recibía la bendición y la cobertura de Dios. Es decir, el pacto de Dios continuaba a través del primogénito y no de los demás hijos. Y Dios otorgaba, por lo tanto, su consentimiento y su cobertura sobre este primogénito. No obstante, esta ley de la primogenitura que vemos que existe en el Antiguo Testamento, amén, y que es reclamada por vos, amén, en el libro de Ruth, amén, cuando va a reclamar la tierra del difunto, que invoca su derecho legítimo sobre la primogenitura, amén. Entendemos, por lo tanto, que hay excepciones a este caso de la primogenitura. Número 1, no podían ser primogénitos, sino que estaban excluidos fueron los hijos habidos fuera del matrimonio, como es el caso de Ismael, hijo de Abraham y Agar, en Génesis capítulo 21, verso 8 al 20. En caso de gemelo, la primogenitura era concedida al primer hijo en nacer. Y así lo establece, por ejemplo, el Código Civil Español,
que leemos en el artículo 31, la prioridad del nacimiento en caso de partos dobles da al primer nacido los derechos que la ley reconozca al primogénito. El hijo primogénito también podía renunciar a su herencia, como vemos también que Esaú renunció a su herencia y se la otorgó o se la vendió a Jacob su hermano en Génesis capítulo 25, versos 27 en adelante. Y en cuarto lugar, es que en caso de muerte o en caso de que el primogénito sea vendido como esclavo, la primogenitura cae en ese orden sucesivo en el segundo hijo. Y así lo establece la Biblia. Por ejemplo, que Adán, el primer Adán, cayó en pecado, murió, fue vendido al pecado. Y el segundo Adán, que es Jesucristo, el que recibe, amén, la herencia de este, se levanta a vencer a Satanás, según vemos en Romanos capítulo 5, versos 12 y Romanos 7, 14, acerca de las excepciones que la Biblia presenta en la primogenitura, que son estas cuatro que ya le hemos mencionado. Número 1, los hijos ilegítimos fuera del matrimonio no entran en la primogenitura. Número 2, en caso de gemelo, el primero en nacer se le otorga la primogenitura, como vimos en Génesis. Amén. Número 3, amén. Igualmente, el primogénito podría ceder o vender su primogenitura, sus derechos a otros de los hijos que siguen en la línea sucesoral. Y número 4, en caso de muerte o en caso de ser vendido como esclavo, el siguiente, la línea sucesoral, tomaría a su cargo la primogenitura. Durante toda la Edad Media se extendió la ley de la primogenitura a través del derecho romano y sobre todo a través del derecho canónico. El derecho de la primogenitura permaneció hasta el siglo XIX, la época de las grandes revoluciones, y entonces, después de la Revolución Francesa y el Código Napoleónico, se consideró que la primogenitura era un arcaísmo y por lo tanto cayó en desuso no solamente en Europa, sino también en las nuevas colonias que se formaron en América. Pero para entender bien el concepto bíblico de Jesús como primogénito de Dios, era necesario hacer este amplio recorrido histórico y bíblico, amén, para nosotros ver en qué sentido Cristo es declarado primogénito hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús fuese primogénito de Dios? Número 1, habla de prioridad de nacimiento, el primero en nacer. Juan 1:14, fue declarado hijo de Dios, hijo del Padre, amén, por nacimiento. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:29 dice que es el primero entre muchos hermanos. Y efectivamente es el primero entre muchos hermanos. Incluso el apóstol Juan va más allá y dice que no solamente es el primero, sino que es el único. Y por eso le llama el unigénito hijo del Padre. Segundo, ¿qué significa que Cristo es el primogénito? Un derecho por nacimiento, su realeza, su linaje de su linaje, linaje de Dios, tal como lo declara la Escritura. Hebreo 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, cuando Dios introduce su primogénito en el mundo, Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En el Salmo 2, capítulo 7, dice la palabra, yo publicaré mi decreto, me ha dicho Jehová, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y por lo tanto es un derecho real, amén, que Cristo pertenece a Dios y Cristo es de la misma esencia que el Padre. Número 3, cuando habla de Cristo como primogénito del mundo, no solamente se refiere al derecho de nacimiento, no solamente se refiere al orden de nacimiento, sino que se refiere a la jefatura, la autoridad, el dominio, el poder que recaen sobre sus hombros. Niño nos he nacido y el principado sobre sus hombros, como declaró el profeta Isaías. ¿Cuál es ese principado? ¿Cuál es esa potestad? Ese poder que está sobre sus hombros, que solamente le corresponde al primogénito, que ningún otro puede ejercerlo, simplemente el primogénito de Dios. Colosenses 1, 15, 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, es decir, el que hereda toda la creación.
y está así querida toda la creación y que tiene derecho absoluto sobre toda la creación. Y el verso 16 de Colosenses nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él es el primogénito de toda la creación de Dios, el que hereda, el que ejerce el derecho de primogenitura sobre toda la creación. Y Génesis 1:1, que vimos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora Él declara, dice, y Jesús se acercó y le habló a sus discípulos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda esa potestad, toda esa autoridad la recibo en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa que Jesús es el primogénito de Dios? Número 4, declara su autoridad sobre todos los bienes venideros y espirituales. Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a Él están sujetos, ¿qué cosa? Ángeles, autoridades y potestades. No importa qué jerarquía existan de ángeles, todas las jerarquías están por debajo de Él y están sujetas a Él. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Efesios 1:20-21 declara, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Filipenses 2:9, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por lo tanto, en forma de síntesis, ¿cuáles son los derechos de Cristo como primogénito? ¿Por qué se dice que Cristo es el primogénito del Padre? Primero, prioridad de nacimiento, el primero entre muchos hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:29. Segundo, linaje, derecho real, Hebreo 1:6, cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, que dicen y proclama, adórenle todos los ángeles de Dios. Tercero, jefatura sobre todas las cosas creadas, autoridad, dominio, poder sobre toda la creación, como declara Colosenses 1:15, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, amén, y la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, le pertenecen a Él. Así que era una burla ridícula cuando Satanás lo lleva al pináculo del templo y le dice, si tú postrado me adores, todo esto yo te lo daré. Porque todo le pertenecía a Cristo por herencia, porque Él era el primogénito de toda la creación y todo eso era de Él. Y Satanás se lo estaba ofreciendo, porque Satanás no es más que un usurpador que está ocupando en este mundo el lugar que le corresponde a Cristo como unigénito Hijo del Padre. Y en cuarto lugar, ya vimos que significa autoridad sobre todos los bienes venideros y espirituales que emanan del Padre. Amén. Por eso dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Alabado el nombre del Señor. Y esa autoridad es que representa a Cristo. Y es con esa autoridad que Cristo se proclama en este mundo como el primogénito del Padre, con poder, con autoridad, con derecho de ejercer esa primogenitura. Y por eso declaramos que Cristo viene por segunda vez, amén, ahí sobre la tierra, ya no con relación al pecado, sino a manifestarse como Hijo absoluto de Dios. Espero que hayamos aprendido algo interesante en este estudio de la palabra de Dios. Ver a Cristo como primogénito de Dios, ver a Cristo como Hijo de Dios, la forma en que Dios usó para que su Hijo viniese a este mundo y habitara entre nosotros y nosotros pudiésemos ver su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Ver de qué forma la naturaleza humana y la divina coexisten en la persona de Cristo Jesús. Amén.
100% hombre y 100% Dios. Ver la forma de que aquel verbo, siendo igual a Dios, es decir, teniendo su gloria, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vació, ekenoxen, o sea, el vacimiento, amén, y vino a este mundo en forma de un niño, en forma de una simple criatura, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, hasta que esa gloria, ese poder se perfecciona en Cristo Jesús, se manifiesta en Cristo Jesús. Y la Biblia, las Escrituras dan testimonio de que efectivamente Cristo es el Verbo de Dios, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es el primogénito del Padre. Aún lo que le estaban crucificando en la cruz, cuando vieron el temblor, cuando se sacudieron los cimientos de la tierra y cuando vieron que Cristo exclamó: Padre, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pater in manos tua encomendo spiritum meum. En latín, cuando él hizo esa exclamación, que los cimientos de la tierra se estremecieron. Amén. Los mismos soldados que estaban al pie de la cruz sacrificándole, ellos mismos advirtieron y dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Cuando la muerte no pudo sostenerle y cuando se levantó de la muerte, que los mismos que estaban cubriendo la tumba de Cristo vieron cuando los ángeles abrieron la puerta y cuando Cristo salió de la tumba, y fueron los primeros en testificar de que Cristo se había levantado, lo primero en proclamar de que Cristo se había levantado de la muerte y había vencido la muerte, cumpliéndose literalmente lo que la profecía ya había señalado en Génesis capítulo 3, versículo 15, acerca de la simiente de la mujer que iría en la cabeza a la simiente de la serpiente. Alabado el nombre del Señor. Y ese Cristo que se levantó de la tumba, que ya no está muerto, ese Cristo que ahora está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros, ese Cristo es que nos envía la invitación, amén, de que abra la puerta de tu corazón. Y si abre la puerta de tu corazón, Él, amén, va a entrar en nosotros y hará morada en nosotros. Ese Cristo que proclama grandes bendiciones y promesa a los vencedores en esta tierra. Este Cristo, amén, es el que nos da la gran bendición, amén, de estar en los lugares celestes en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, alabado el nombre del Señor. Continúa esperando cada martes los estudios que estamos transmitiendo y publicando en nuestra página de YouTube acerca del Señor Jesucristo. Son, amén, 3 meses, por eso es un diplomado. 3 meses de arduo estudio de la palabra del Señor, diferentes temas acerca de Cristo. Ya analizamos el primer tema, Cristo como la simiente de la mujer, Cristo como el segundo Adán. Analizamos el segundo tema de Isaías 7:14, amén, al nacimiento virginal de Cristo. El tercer tema, analizamos a Cristo como simiente de Isaí, descendiente del rey David, hijo de David. El cuarto tema, Jesucristo como el siervo sufriente, el siervo de Jehová. Y hoy tenemos este quinto tema, Cristo como Hijo de Dios y Cristo como primogénito del Padre. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero poder verte en nuestra próxima presentación. Bendiciones para todos. Amén.